Hola, bienvenido de nuevo al Amrim. Y probablemente te estés preguntando qué es esta tapa de alcantarilla, la parte superior de la alcantarilla. Y no sé, tal vez te conté esta historia antes, pero una vez que envejeces, te gusta más contar historias. Y también se te olvida qué historia le contaste a la gente. Y así que me disculpo si ya te conté esta historia antes. Yo solía ir mucho a Mongolia para trabajar en las diferentes bibliotecas de ahí, que tienen cientos de miles de grandes libros budistas. Una de las más grandes, alguna de las más grandes bibliotecas budistas en el mundo. Así que recuerdo una noche, estábamos llegando a casa de la biblioteca, estábamos caminando hacia el hotel y estaba oscuro. Y no tenían muchas luces en la calle. Y pude ver frente a nosotros en la calle, había algo moviéndose. Y miré más de cerca y estaba una tapa de alcantarilla y se estaba abriendo. Y había un pequeño animal saliendo de la alcantarilla en la noche oscura. Y entonces el animal salió y la tapa de la alcantarilla se cayó. Y entonces este animal pasó corriendo junto a mí y casi me toca. Entonces yo estaba como, wow. Le pregunté a mi amigo mongol. Le dije, ¿qué clase de animal es ese? ¿Es un lobo? ¿Estaba viviendo en la alcantarilla o algo así? Y pueden abrir la alcantarilla. Y él dijo, no, 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 eso no es un lobo. Eso es un niño humano. Y yo, ¿qué? Y él dijo, sí, eso es un niño salvaje. Los llamamos niños salvajes. Y yo le dije, ¿qué es un niño salvaje? Y él me dijo, bueno, si tus padres fallecen en Mongolia y si no tienes otra familia, no tienes dinero, entonces vivirás en la alcantarilla. Puedes vivir en la alcantarilla. Y dije, ¿por qué viven en la alcantarilla? En la alcantarilla es pentosa, apestosa. Y dijo, hace frío aquí, Geshe-la, la alcantarilla está calientita. La alcantarilla es su refugio. La nieve, pues no te vas a sentar en la nieve. Y la popó hace que la alcantarilla sea caliente. Y es un lugar cálido para quedarse. Así que los niños se quedarán ahí. Le dije, ¿qué? Pero eso no parecía un niño, parecía un lobo o algo así. Dijo, sí, son salvajes, son realmente salvajes. Y él dijo, no te acerques a ellos porque te morderán. Y yo le dije, ¿qué? Y él dijo, sí, esos son niños salvajes, no pueden hablar, no pueden conversar, no tienen padres. Y nadie les enseñó a vivir como un ser humano. Así que están viviendo como un lobo, están viviendo como un animal. Y si te acercas a ellos, te morderán. Son como animales salvajes y no hablan. Y le roban cosas a la gente. De hecho, a uno de nuestros miembros del personal le robó su bolsa. Uno de esos niños salvajes. Y yo estaba como, wow, eso es tan extraño. Entonces empecé a pensar, yo sería así si mi mamá no me hubiera entrenado. Si mi mamá no me hubiera enseñado a cómo hablar, cómo comer, cómo vestirme. Entonces yo sería uno de estos niños desnudos corriendo y mordiendo turistas en Mongolia. Yo sería igual y no soy especial, no soy diferente a ellos. Y eso es lo que Pawan Rinpoche quiere decir a continuación. Significa que ella no solo se hizo cargo de ellos y nos cuidó. De eso hablamos en la última sesión. Cientos de veces al día ella me salvó la vida. Ella nos enseñó a dar nuestros primeros pasos y yo lo recuerdo tan divertido. Recuerdo la noche de Halloween y mi papá enseñándome a masticar chicle y cómo hacer burbujas y estaban tan emocionados. Mi mamá y mi papá, mira, está haciendo una burbuja. Y yo estaba como... o sea, y te enseñan todo. Te enseñan cómo dar tus primeros pasos. Tanmawa significa que te enseñan cómo decir tus primeras palabras. Recuerdo que mis padres se ponían muy felices cuando aprendía una palabra nueva o algo así. Satang, cómo comer con un tenedor y una cuchara o palillos y no con los dedos. Tus padres te enseñaron eso. Incluso aquellos... Olvidan la universidad, olvidan leer a Cervantes o Shakespeare. Solo comer sin los dedos. Te enseñaron todo. Sun significa todo a partir de ahí.
Tsunne. Rimshin, aquí está el Rim en Lam Rim, lo que significa uno por uno te enseñaron a caminar, cómo hablar. Lape te enseñaron. Y es por eso que hoy en día tú y yo podemos levantarnos y caminar, o sentarnos educadamente, o tamawa, podemos tener una conversación con alguien. Tokpame asanga, que tiene que ver con hablar o comer. Fluye, no tenemos que pensar en ello. Acabas de empezar a hablar. Tokpame asanga. Este tokpame significa, ¿cómo se dice eso? Sin ninguna duda. Puedes empezar una conversación y todo esto es debido a que ellos te enseñaron tus primeras palabras. El hecho de que puedas tokpame, bajar las escaleras y subir a tu auto es porque te enseñaron cómo dar tu primer paso. Así que no lo olvides. Ahora van a hablar sobre un tema especial, que es una carga financiera, que es la carga financiera que eras para tus padres. Y es malo, es mucho. Yo venía aquí a la universidad y vi a una mujer conduciendo fuera del estacionamiento y tenía 2 o 3 hijos atrás. El coche estaba hecho un desastre, el coche estaba viejo y roto. Y yo me siento un poco ofendido, porque ¿por qué conduces ese estúpido carro? Y entonces veo a los niños y me doy cuenta, por eso conduces ese estúpido carro, porque tienes hijos y no puedes costearlo. No eres como yo. Yo puedo gastar, puedo comprar un buen auto, pero ella no. ¿Por qué? Creo que el costo promedio de un niño en los Estados Unidos es $30,000 al año. Tú tienes 3 niños en el coche, no me importa qué tipo de trabajo tengas, no puedes tener un auto nuevo. Puedes tener un auto viejo y destartalado, porque esos $90,000 al año están sentados en la parte de atrás. Y eso es increíble. Y por supuesto, los jóvenes no piensan en eso antes de tener un bebé, pero es caro, es extremadamente caro. No puedes decir, no comas esta semana, o no puedes decir, vamos a enviarte a la escuela sin zapatos. No tienes elección, tienes que gastar ese dinero. Para ganar un solo dólar, nguka significa una sola pieza de plata, pedazo de plata. Ella hizo lo que tenía que hacer. Y yo recuerdo, ¿tienes la siguiente foto, Seiji? ¿Dónde está esa? Sí, es el camión de la basura. Recuerdo a mi mamá. Ella era... Recuerdo que lo que hacía para ganar dinero. Entonces, en tiempos de mi mamá en los Estados Unidos, mi papá no estaba ahí, ellos se separaron y mi mamá de repente tiene que ganar dinero. Y nunca había ganado dinero antes, no sabía cómo hacer dinero. Porque esto es una ama de casa de los 1950 o 60, se supone que no deben trabajar. Entonces de repente ella tiene que hacer dinero y ella está como, ¡ay, Dios mío! Había 2 trabajos para las mujeres en ese momento, secretaria o maestra de escuela. Así que decidió ser maestra. Y el salario es menor al de un hombre que recoge la basura. Yo me acuerdo que un día nos estábamos quejando, yo y mis 4 hermanos nos estábamos quejando. Mamá, ¿por qué no podemos tener los cereales caros de desayunar? Y ella dice, no podemos costearlo. Y nosotros como, mamá, ¿por qué no? Nuestros amigos tienen cereales caros para el desayuno. Y ella es como, y entonces el camión de basura pasó y dijo, miren a ese chico en el camión de la basura. Y nosotros, sí. Y ella dice, él gana más que una maestra. Él gana más que una maestra, ¿entienden? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Este es el único trabajo que puedo conseguir. Y no puedo, estoy luchando por cada dólar. Y así era antes. Y las mamás harán todo lo que tenga que hacer para ganar ese dinero, incluyendo prostitución o lo que tengan que hacer. Hacer cualquier cosa mala, la harán por sus hijos. Lo harán por sus hijos. Hay muchas historias en los sutras de madres que recurrieron a la prostitución para mantener a sus hijos o cosas así. Una mujer hará cualquier tipo de trabajo degradante y desagradable si eso significa que puede darle dinero a sus hijos. Y tu mamá hizo lo mismo y mi mamá hizo lo mismo.
A ella no le importa lo que la gente diga de ella. Ella no escuchará la opinión de otras personas. Si ella puede ganar $1 para ti, lo hará. Y no le importa lo duro que tenga que trabajar. Mi mamá trabajaba, oh, Dios mío, llegaba a casa de enseñar todo el día y luego tenía como 3 horas de trabajo después de eso para revisar los papeles. No se iba a la cama hasta medianoche o algo así. Y luego se levantaba en la mañana y lo hacía de nuevo. Y no les importa porque se preocupan por ti. No se preocupan por sí mismas. Creo que mi mamá se mató trabajando y lo hizo por ti y no le importó. Trabajó hasta la muerte por ti, solo por ti. Entonces, cuando ella consigue dinero, solo piensa en gastarlo en ti. Ella no piensa en gastarlo en sí misma. Recuerdo el verano que fuimos al mar y le dije, mamá, necesito una tabla de surf. Y ella dice, ¿estás bromeando? ¿No tenemos dinero? Y le dije, mamá, quiero una tabla de surf. Y ella dice, ok, está bien. No sé dónde sacó el dinero de comprar su propia ropa para el trabajo o algo así. Compró una tabla de surf y nunca lo olvidaré. No teníamos el dinero, pero ella lo sacó de algún lugar. Ella lo encontró. Siempre encontrarán el dinero para sus hijos, ¿verdad? Luego, más tarde, y esto es muy común en todo el mundo, alguien me dijo ayer que era... es un buen amigo nuestro. Ya está planeando la casa de su hijo. Su hijo tiene 2 meses de edad. Y él está como, sí, vamos a comprar una casa, vamos a comprarle una casa, vamos a comprar una hipoteca, conseguir una hipoteca. Vas a tener una casa, cuando llegue a los 30 le daremos la casa. Y yo estoy como, Dios mío, nació hace 2 meses y los padres ya están planeando la hipoteca para el niño. Solo para darle la casa al niño. Así que tu madre, Kingbokpa, significa que te pusieron tu propia casa para tu propia familia. A las niñas en el Tíbet te arreglan para tu esposo. Te casaron con uno bueno, como mi esposa. Como mi esposa. O te llevaron al monasterio y te convirtieron en un monje o monja. En el Tíbet, 1 de cada 6 personas era ordenada. 1 millón de personas fueron ordenadas en la época de la Revolución Cultural. Reunían todo el dinero que tenían y lo gastaban en ti. Así que trata de... Yo sé que en el mundo moderno hay mucha gente que siente que sus padres los defraudaron. No los trataban bien, sus padres eran... ¿Por qué crees que tus padres estaban peleando? Estaban estresados. ¿Por qué? Porque estaban tratando de ganar dinero para ti. Sí, se peleaban, bebían alcohol, sí, fumaban cigarros, porque estaban exhaustos cuidándote. Así que no seas tan duro con tus padres. Si estuvieron cansados y gruñones y peleando y bebiendo, fue por ti. Así que, si no tienes ninguna cosa por la cual sentirte mal, puedes sentirte mal por eso. Tu mamá usó cada gramo de su cerebro y cada gramo de su energía física para encontrar comida y vivienda para ti. Eso era lo suyo. Ella no hacía nada más. Pasó la mayoría de su tiempo tratando de encontrar estas cosas para ti. Ella solo luchó para hacer eso. Y por otro lado, ella está tratando constantemente de protegerte de ti mismo. No tomes esas drogas. ¿Recibiste ese sermón de tu mamá? Mira, puedes tener novia, está bien, puedes tener sexo, pero por favor aprende sobre el control de natalidad. Ella intentó protegerte de ti mismo. Como con las drogas, mi mamá me diría sobre las drogas. Ella decía, mira, ahora no puedes hacerte daño. No quiero que te hagas daño. Entonces,
Hay otras personas en tu vida, tu padre lo hizo mucho, tus tíos y tías, tus abuelos, tus maestros. Comienza a ampliar la conciencia de cuántas personas cuidaron de ti y trataron de mantenerte fuera de problemas. Incluso si no cuentas todas las veces que estuviste en un cuerpo diferente, como un ave o un pez, incluso solo en tus cuerpos humanos, tu mamá humana y tu papá humano cuidaron de ti incontables veces y lo hicieron ellos a propósito y voluntariamente asumieron la lucha de mantenerte. Y por supuesto es una lucha emocional, por supuesto que es una lucha física, pero también es una lucha financiera y decidieron hacerlo. Decidieron tener un bebé, principalmente. Y eres incluso Tatema. En esas vidas pasadas, tu actual mamá hizo lo mismo. Mi mamá, quien luchó en esta vida para ganar dinero para mí en esta vida, también luchó por ganar dinero para mí en mis vidas pasadas. Entonces puedes empezar a ir expandiendo el círculo de tu gratitud a los tiempos en que esta misma mujer cuidó de ti en un cuerpo diferente, como un caballo o como un ciervo o algo así. Así que ahora, reconocer que en un cuerpo humano ella luchó por el dinero para ti en un cuerpo humano incontables veces. Vamos a empezar a ir a los otros cuerpos en los que ella hizo lo mismo por ti. Y Pabonka Rinpoche toma del ejemplo de un animal salvaje, como un ciervo. En el cuerpo de ese animal salvaje, ella sirvió como tu mamá. Y te mostró el mismo tipo de amor que esta madre humana hizo. Sanan, incluso ahora, incluso hasta significa lamer tu cuerpo con su lengua. Y creo que tenemos una imagen de eso. Estaba buscando una imagen de una vaca lamiendo su ternera, pero me encontré con esta foto de un camello y era un poco más poderosa. Así que este camello acaba de nacer y la mamá está lamiendo los líquidos del bebé justo después de nacer. Ella tiene este instinto, así que trata de pensar en cómo muchos millones de veces tu mamá te lamió la placenta como un animal. Y ese fue el comienzo de su carrera de afecto por ti por toda la vida, como un camello, por ejemplo. Discutamos los tiempos cuando tu madre te cuidó como un ave. Eras una pequeña ave y ella era una mamá ave. Ella pasó un mes manteniéndote calientito como huevo y como pollito. Así que en el nido ella se acostó ahí con sus alas cubriendo el huevo a propósito, incluso antes de que nacieras. Y después de que nacieras, Rum aquí significa como... ¿Cómo llamas a ese fuego interior? Tumo, significa tumo. Ella te mantuvo calientito con el calor de su cuerpo, tanto como un huevo como después de que salieras del huevo. Y yo recuerdo esto, había un niño que vivía al lado de nosotros cuando yo era un niño pequeño y él era malo. Es simplemente un niño malo, era un niño malvado. Y él decía, vamos a matar aves. Y yo fui con él una vez y tomó una pistola pequeña, una pistola de balines o algo así. Y él iba a buscar nidos y le disparaba a las aves. Si el ave tuviera hijos en el nido, ella no volaría.
Ella cubriría a los bebés y moriría. Ella moriría a propósito. Ella sabía que moriría, pero ella cubrirá a los bebés y esperaría el arma. Y de eso está hablando aquí. Incluso si alguien se acerca a amenazar al ave con un yukpa, yukpa significa danda. Este es el tibetano para danda, yukpa. Si alguien viene con un garrote y amenaza con golpear para matar al ave, la madre misma tiene un shokpa, tiene alas. Ella puede volar lejos, pero ella se queda y cubre al bebé con su cuerpo. Aquí está el Che en Rangchen Sintim, en el texto de Seiji. ¿Cuál es? Sí, autoatesoramiento, Bulache, para el bebé. Ella tiene autoatesoramiento por el bebé. Yawandor significa que ella abandonaría su propia vida. Si eso significa proteger a su bebé. Incluso un ave haría eso. Sung. Si ambos sobreviven lo suficiente y ella no puede encontrar comida y encuentra un gusano, y aquí está nuestra imagen. Incluso si encuentra un solo gusano, si ella no puede encontrar nada más que un solo gusano, ella se lo dará a su hijo. Ella se lo dará al bebé y ella pasará hambre. Una mamá ave pasaría hambre y ella le daría ese único insecto a su hijo. ¿Qué significa este so, chicos, monjas? Ella so al niño con el insecto. Rakshita. Mantener. Y esto es el so en Sojong, lo que significa arreglar tus votos o mantener tus votos. No es que tu mamá haya hecho eso por ti una vez, no es que tu mamá te haya protegido una o dos veces a costa de su vida. Cada vida que ella fue tu mamá, ella te protegió y no puedes contar las veces que murió por ti. Golok es un lugar en el este del Tíbet famoso por los bandidos. Y Golok, que es un nombre tribal que casi significa bandido. Y Jakpa significa bandido. Alguien que le roba a los viajeros. Esa es su especialidad. Jakpa. Ellos estaban peleando, él apuñaló al caballo de alguien con un cuchillo grande. Tiu significa un caballo bebé, ¿cómo se le llama? Potro. Hlungwa. Este es el Hlungwa que ves en los votos de las monjas y monjes, que significa caída. Tungwa o Hlungwa. Entonces, ¿qué pasó con el potro? Hlungwa salió del vientre. El bandido cortó el estómago del caballo de otro tipo y entonces un potro bebé salió, llamado Shikhama. Significa en medio de la muerte. Mientras ella estaba muriendo, la mamá caballo estaba lamiendo al bebé mientras agonizaba. Estaba preocupada de que el bebé no estuviera limpio o algo así. Así que se está muriendo y está lamiendo al bebé. Aparece el mismo Chedak que teníamos antes. Lame con su lengua. Champa. Tenía champa por el potro. Ella mostró su amor. Tongne. Cuando el Jakpa Tongne, él chupa, Dorje chupa, su Jakpele, su carrera como bandido. Sí, detuvo su carrera como bandido y dijo, Dios, este soy yo, ahora no puedo hacer esto nunca más.
Así que supongo que en el Tíbet es un gran problema. Supongo que es como un vendedor de coches empezando a decir la verdad o algo así. Pero él está como, no puedo hacer esto más. Renunció a su jagle, su carrera de bandido. Chu, lo dejó, Chuane. Y Pabonka Rinpoche ama contar pequeñas historias que había oído en el Tíbet. Y creo que si estás enseñando el Amrim, también deberías contar tus propias historias. Es parte de la tradición. Cualquier historia que suceda en tu vida que puedas usar para ilustrar el Amrim, como la historia de los niños salvajes de Mongolia, entonces úsala. Está bien, es bueno. Lo hace más real para tu audiencia. Ellos no tienen ladrones a caballos de los cuales hablar, espero. ¿Y qué si ese caballo fueras tú? El caballo bebé. ¿Qué tal si el caballo bebé que el Golok, jefe de los bandidos, vio ser lamido, fueras tú? Significa que no hay certeza en absoluto de que tú no eras ese caballo bebé. Tú mismo no eras el caballo bebé del que habla Pabonka Rinpoche. No hay certeza de que tú y yo no fuéramos el caballo bebé. Y no hay certeza de que alguien a tu alrededor ahora no fuera la mamá caballo moribunda que te lamió. No hay certeza de que no somos los caballos que Pabonka Rinpoche describe en su historia. Por lo tanto, hemos establecido que tu mamá luchó para cuidar de ti financieramente, emocionalmente, educativa y logísticamente en esta vida. Tienes que contemplar cómo todos los demás seres vivos también han hecho lo mismo por ti, en muchas vidas, en incontables vidas. Es una dulce meditación para hacer, es una buena práctica para hacer. Y ya sabes, a veces nos sentimos deprimidos. Ayer estaba deprimido, estaba enfermo. Y ya sabes, cosas pasan en nuestra vida y nos sentimos un poco tristes acerca de la vida o las cosas que no van tan bien. Y siempre es bonito. Tú tienes la opción, si eres un practicante del Amrim, si has estudiado el Amrim y si has oído hablar del Amrim, siempre tienes la opción de simplemente sentarte y pensar en el caballo y el bebé caballo y pensar que todo el mundo a tu alrededor te ha lamido como a su caballo bebé. Y creo que encontrarás que las meditaciones de este Amrim te harán sentir muy alegre y agradecido hacia otras personas. Entonces el Amrim tiene un efecto inmediato cuando te sientes deprimido o sientes baja autoestima. Solo imagínate siendo lamido por todos en la habitación cuando eras un caballo bebé. Y es verdad, lo eras, y trata de animarte un poco. Quiero decir, todos nos hemos cuidado el uno al otro. Todos hemos renunciado a nuestras vidas por el otro incontables veces. Así que la vida no es tan seria y la vida no es tan mala. Nos vemos en el próximo Lambrim.